Bueno, qué gusto que están aquí conmigo compartiendo otra clase más. Y vamos a iniciar esta clase de español, sí, con el mismo tema que seguimos manejando, que es comparar un mismo tema con diversas fuentes, ¿verdad? Bueno, ya que nosotros buscamos en diferentes fuentes y ustedes hicieron los ejercicios que les mandé por Classroom y el que hablamos ayer por Meet, vamos a seguir con un tema que se llama analizar distintas maneras de, eh, de desarrollar un tema. Es decir, cuando nosotros investigamos un tema, hay diferentes formas de presentarlo, ¿sí? De diferentes puntos de vista de cómo vamos a dar a conocer ese tema. Es muy importante nosotros, dependiendo del público a quien va dirigido, es cómo lo vamos a presentar. Eh, También el tipo de tema, ¿sí? Y la información que nosotros hayamos buscado es como vamos a dar nosotros a conocer o presentar ese tema. La información puede presentarse de diferentes maneras, como les digo. Aquí yo tengo cuatro, ¿sí? Se las voy a mencionar. Causa y consecuencia, problema, solución, comparativa y cronológica. Cuando yo estoy hablando de causa, consecuencia, ¿sí? Voy a plantear un contraste, ¿sí? Entre una fuente y otra. Aquí yo podía hablar, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? De la Guerra de los Pasteles, o sea, donde yo pueda hablar, ¿sí? Del contraste que hay en una y otra, donde existe una causa y una consecuencia, ¿ok? ¿Sí? Acuérdense, por ejemplo, la independencia de México, hay una causa y una consecuencia. Esos son temas que yo puedo tratar. De igual manera lo puedo tratar cronológicamente o también como problema, solución o comparativa. Comparativa tendría que ser planteando los hechos como ocurrieron en el tiempo, pero tomando también como referencia otro suceso parecido, ¿no? Y hacer una comparación, ¿ok? Cuando yo voy a hablar de problema, solución, planteo un conflicto y cómo se resuelve, ¿sí? Eh, si yo busco una información, por ejemplo, estamos viendo ahorita lo de la capa de ozono. Bueno, ayer hablábamos sobre la capa de ozono, que es un problema, ¿sí? Y las posibles soluciones con el tratado de Montreal, por ejemplo, ¿no? Si yo empiezo a buscar, voy a encontrar información ahí que me dice, bueno, si hay un problema, ¿y cómo lo puedo solucionar? ¿O qué estamos haciendo nosotros como países para solucionarlos? Eso podría ser problema-solución. Cuando yo hablo del cronológico, definitivamente muestra el origen, ¿sí? Del problema y cómo se ha ido evolucionando. Entonces, va a depender de cómo nosotros queramos presentar esa información, ¿sí? Al final de cuentas, ¿sí? Cualquiera de los temas que yo voy a investigar y que quiera dar a conocer, pues sí es cierto, van a decir, pues cronológica, todos son cronológicos, sí, pero aquí nada más sería de cómo sucedieron, cómo sucedieron los hechos, qué fue lo que pasó, pero no me va a dar una solución, ¿sí? O no va a comparar con otro hecho similar, ¿sí? O no me va a hablar de una consecuencia. Me puede hablar de la causa, pero no de consecuencia, ¿verdad? Entonces voy a decidir yo cómo voy a presentar esa información. Esto es importante, ¿ok? Entonces, para que vayan pensando ustedes cómo van a presentar su información, si cronológicamente, de problema, solución, causa o consecuencia, ¿sí? O comparativa, ¿ok? Entonces de eso vamos a hablar también en el Meet y les voy a dejar una tarea en Classroom, ¿ok? Cuídense.